Hola gente, ¿cómo están? Primero que nada, antes de comenzar, una presentación rápida. Yo soy Alex y sé bienvenido, bienvenida a BookTime, este pequeño canal donde voy a estar reseñando y analizando sobre diversas historias, narrativamente hablando, y cómo es que estas se acoplan al medio donde están siendo contadas. ¿Qué recursos narrativos usan? Esto desde libros, series, películas, cómics, videojuegos, animación, etc. Ahora, ¿por qué me deberías hacer caso a mí? Un tipo sin nada que hacer de YouTube. Pues porque si no, no se come. Yo quisiera poder decir eso si tan solo YouTube me pagara. Pero no es así. Y, hey, tal vez te pueda compartir un poco de mi inmensa sabiduría de crítico profesional, licenciado y especializado en internet. Y mira, si lo que quieres es aprender profesionalmente de cine o literatura, hoy probablemente este no sea tu canal. Pero si decides que puedo apoyarte a que decidas en qué contenidos adentrarte, sin la necesidad de que tengas que estar pagando por la enésima copia de Siete Rizos Guay o el stand de los besos de Netflix, pues quédate. Este canal puede que sea para ti. Sin más que añadir, vamos al video. Máquinas gigantes, rayos caloríficos, heridos por todas partes, pueblos destruidos. Los marcianos han llegado y la guerra se cierne sobre la Tierra. Aún recuerdo cuando las cápsulas abrieron. Sus tentáculos gigantes y sus cabezas deformes. Todos esperaban que fueran criaturas como nosotros. Humanoides, pero con otras capacidades u otros colores. Sin embargo, lo que nos vino a conquistar fue algo totalmente ajeno a lo que estábamos esperando. Son extraños y peligrosos. Nos están arrasando. No saben lo que quieren, pero no nos rendiremos. Aún hay esperanzas. Los humanos nos defenderemos con nuestros tanques. Un momento. ¿Cómo que no hay tanques? ¿Que usaremos caballos? ¿Carretas? ¿Rifles? Ok, ¿qué hay de los misiles? Saca los misiles. Tampoco hay misiles. ¿Como cañones? Ok. Sí, tenía amnesia. Ya me acordé que estamos en el siglo XIX. Ya me acordé, pero a ver. ¿Ellos con qué armas cuentan? Capaz aún... Ya valimos más. Déjame presentarte al original Guerra de los Mundos. Situada en el siglo XIX y con mucha probabilidad, la historia de ciencia ficción con más influencia incluso hasta nuestros días. Claro, exceptuando a Star Wars, que por este video vamos a hacer como que no existe, porque se supone que nada más estoy hablando de libros. Y no me acordé que esa historia también tiene libros. Creo que la mayoría de aquí conocemos la película del 2005 protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Steven Spielberg. Y aunque la fecha casi ha sido relegada a ser otra más del género, y no es muy del agrado de su director, puede que sea esta incluso hasta la fecha la mejor adaptación de esta obra. Pues no imita la novela, sino que adapta sus actos, su historia, pero sobre todo, respeta su esencia, la perspectiva. Además de que no se le puede quitar el mérito de que trajo la idea a nuestro actual siglo XXI. Gracias a ella es que muchos de nuestras nuevas generaciones conocimos por primera vez esta historia. Sobre todo su principal logro es el de mostrar que esta historia es atemporal, adaptándose a cualquier época mediante diversos añadidos que no le hacen perder su gracia original. Aunque como dije, en la actualidad ha sido bastante relegada y recibió varias críticas en su momento, por el mismo tema de siempre. ¿Qué tanto se respeta la palabra adaptación? ¿Qué significado tiene para cada grupo de personas? Sin embargo, no se aleja mucho de lo que fue la obra original en ese sentido, muy a diferencia de la adaptación del 53, donde el foco principal sí es la guerra. Sin embargo, aquí, en esta novela, el punto principal son las perspectivas. Ver al mundo destruido, por lo que la gente tuvo que pasar. Y sobre todo, ¿qué fue lo que marcó la diferencia entre la lucha de esperanza y la total desesperación? Déjame que te diga una cosa primero, que probablemente ya estarás incluso pensando.
Si lo que estás buscando en esta historia son colosales batallas a nivel mundial, una guerra monumental entre los humanos y los marcianos, pues este puede que no sea tu tipo de trama. Pues Wells se encargó de crear una historia que en esencia es más un viaje que una batalla. Su protagonista pasa por un eterno martirio una vez que la primera cápsula marciana se despliega sobre la Tierra, cerca del lugar donde vive. Por azares del destino, termina entre los curiosos que desean ver lo que hay dentro de la cápsula. Y una vez que ésta se abre, es donde inicia un verdadero infierno muy lejos de acabar, y que se extenderá hasta el final de la novela. Lo que veremos aquí es el enfoque de los personajes ante lo que está sucediendo, lo que ven, cómo lo sienten, sus cosas personales, y para la época, cómo es que la humanidad enfrentó a un enemigo contra el que no podía ganar. Literalmente. Sí, puede que ese toque sarcástico del principio logró que te mantuvieras en el video, o tal vez no. Tampoco tengo un título profesional en payasología, aunque claro que me encontré entre los que creían que saldría Mephisto en WandaVision, así que puede que eso sea suficiente. Sin embargo, no creo que mi mágica personalidad y lo que te he contado hasta ahora te hayan dado muchas ganas de ver a fondo esta historia. ¿Qué es eso de que nos vamos a enfrentar con caballos y rifles a una máquina de 12 metros desintegradora y que parece indestructible? Ojo, que aquí no existe ese campo de fuerza que tan famoso se ha hecho hasta la fecha. Si no, realmente estaríamos fritos. Lo de no tener una gran tecnología es de hecho, para mí, un total punto a favor, pues vemos a los humanos como si se tratase de hormigas peleando contra una bota. De hecho, el propio autor recalcó su intención mediante los diálogos entre personajes, de que veamos esta intención narrativa. ¿Qué sucede cuando la humanidad se vuelve un animal más? Una víctima más. Cuando nos damos cuenta de que no somos todopoderosos. Aquello que hacemos con otras especies, ya sea por recursos o inclusive por deporte, otra raza que está más allá de nosotros nos lo puede hacer como si no fuéramos nada. ¿Cómo sabe usted eso? Le expliqué. Tenían descompuesto el cañón, pero eso no importa, ya lo arreglarán. Y aunque haya un retraso, el final será el mismo. Hombres contra hormigas. Las hormigas construyen sus ciudades, viven en ellas y tienen sus guerras y sus revoluciones, hasta que los hombres deciden quitarlas de allí y entonces se esfuman. Eso es lo que ahora somos, hormigas. Solo que... sí, le pregunté con ansiedad. Somos hormigas comestibles. Durante el siglo XIX estaba algo de moda el uso de la primera persona a la hora de narrar una historia. El mejor ejemplo que te puedo poner sobre la mesa es otro clásico, Drácula, cuyo conflicto está narrado de forma epistolar y de forma episódica, por medio de la vista de sus protagonistas. Aquí no es muy diferente, pues hay un personaje protagónico que nos narra los sucesos desde su punto de vista humano. Un verdadero acierto por parte de Wells en este tipo de obra, donde se pone a sí mismo como autor en la carne de su historia. Cómo lo ven las personas, cómo lo sienten, cómo lo viven, las emociones que perduran y la forma en que se narra sin hacerse pesado, en capítulos bastante cortos. Todo esto hace a la obra sumamente constante, rápida y eficaz. Uno de los mejores aciertos que puedo decir de esta novela. Ahora sí, sé que a simple vista para nuestros días esta podría ser no más que otra de esas historias donde vienen alienígenas a buscar recursos o aniquilar a la Tierra como tanto nos ha marcado Hollywood desde antes. Sin embargo, para la época en la que fue escrito, este libro fue un verdadero boom que impulsó a millones de escritores de la actualidad para crear esas historias que tanto amas. Pocos o inclusive nadie había pensado en ese entonces de tal manera cómo es que sería un ataque alienígena. Y si no me creen, tan solo hay que ver la época, 1898. Es impresionante cómo esta historia, aún con más de un siglo de antigüedad, sigue siendo entretenida y por muchos alabada. Y de hecho, tiene otro punto que es aún mejor, pues para los antagonistas, ni siquiera en su época trató de diseñarlos como seres con nuestras características. De hecho, se mofa de ello. No son como las razas que tanto ves en películas como Star Wars o Star Trek, o hasta en la mayoría de videojuegos situados en el espacio con formas humanoides, con caras, bípedos, con su propio lenguaje y como si fueran una derivación de la propia raza humana. No, en la Guerra de los Mundos los marcianos son criaturas horrendas, aterradoras y en el mejor estilo Lovecraftiano, incomprensibles y aborrecibles para nosotros los humanos, cosa que hasta nuestros días no es algo que veas a menudo o menos, no como el tema principal. ¡Demonios, Doc! ¡Eres realmente un genio! El género ha cambiado mucho, y este autor poco convencional y revolucionario
que se casó con su prima. Y sí, lo digo en serio, era norteño. Pero ese tema lo dejaremos para después, porque algún día quiero hablar exclusivamente de él. Como decía antes de interrumpirme yo mismo, dio uno de los mayores pasos para construir este género que tanto amamos. Y aún así, de hecho, esto lo logró con muy pocas páginas. Para un libro de este calibre, es algo realmente inusual. Esta es una edición de Editores Mexicanos Unidos, que si bien no está ni de cerca de ser el iPhone de los libros, funciona. Es lo que hay y no me puedo quejar. Y como se puede ver, 200 páginas, tal y como ves en pantalla. Es una novela sumamente corta, fácil de leer y de digerir, que es de hecho una de las cosas más importantes, aún más si es que llegas a ser lector casual. Pero bueno, ya, dejando tanto chorro de lado, ¿de qué va la trama principal? Claro, aparte de marcianos pulpos. Bueno, esto te lo resumo así. Haz de cuenta que vives feliz de la vida, en casa, con tu esposa, ganas un buen sueldo y en general lo más complicado en lo que piensas es en cuando te caerán las vacaciones del próximo verano. Todo un crack, ¿no? Pero, de repente, caen del cielo cápsulas con pulpos gigantes, de 6 metros, que lanzan rayos por los ojos. Huyes con tu familia, dejas a tu esposa con su hermano pensando que estará a salvo, y te vas a no sé dónde para buscar a tu propio hermano perdido, esperando que todavía no lo hayan carbonizado. Por el camino te pierdes y te la pasas el resto del libro tratando de regresar, porque te das cuenta que fue más tonto dejar a tu esposa sola, en medio de un lugar que está muy cerca de donde aterrizaron los aliens pulpo, y tienes que volver esperando que no la hayas cajeteado. De eso se trata el libro. Pero youtuber, ¿qué no habías dicho que esta era una novela icónica, donde el principal fuerte son sus personajes e íbamos a ver cómo ellos viven en carne propia la guerra contra los marcianos? Sí, algo así había dicho. Y en primera, no me llames youtuber, que soy creador profesional de internet. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Y no me malentiendan, esta historia es buena. Como antes mencioné, se desarrolla más de un matiz que es bastante interesante de percatarse. Pero también es bastante corta. Y en general la trama principal es bastante simple. Aunque funcional, sí, eso no lo niego, ya que durante el libro entero lo que más estarás viendo es a los increíbles marcianos que relata el autor, así como los duelos internos y externos con los que su protagonista tiene que lidiar. Sin embargo, no voy a estar todo el rato alabándola. Es un clásico, mas no una joya. Se nota fue escrita casi exclusivamente para entretener, más que ahondar en temas revolucionarios o trasfondos de la sociedad en general. Aunque también un punto que me falta mencionar, y se le agradece mucho para una historia de su tipo, son las batallas. No son algo espectacular, pero funcionan muy bien para la forma en la que están narradas aquí. El único consejo que te puedo dar es que apagues tu mente y te dejes llevar a la hora en que la tensión suba hasta tus hombros, a la hora en que te topes con los enfrentamientos que H.G. Wells tienen para ti. Cuando vemos a la Guerra de los Mundos, creo que sus puntos más favorables son bastante sencillos de describir. Ojo, no todos, eso sí tengo que decirlo. Este libro tiene personajes más planos que una tabla, aunque afortunadamente solo son algunos secundarios o que bien no se pudieron desarrollar por la brevedad del mismo. Los marcianos, que a mi parecer están relatados de tal manera en que son una verdadera amenaza para la humanidad. Hay veces en las que sentí que no habría manera de detenerlos completamente. Y aunque ya me daba una idea de cómo terminaría todo gracias a tanto spoiler que está impregnado en la cultura popular, se llegaron a haber momentos en que sentí que al final del libro todo se iría por la borda. Sí, ya sé. Si ya leíste este libro y estás viendo esto, puede que no te haya parecido algo muy original ni nada nuevo que no estés escuchando cada 3 días en comerciales ambientalistas o cosas por el estilo. Sin embargo, para la época en que esto se desarrolla, lo considero algo digno de mencionar, pues es una de las primeras concientizaciones de nosotros como especie en un medio que llegó a tanta gente. Es algo que, dependiendo de cómo lo veas, puede llegar hasta contribuir a tu manera de pensar hoy en día, y ya ni se diga para hace un siglo. Es un mensaje real que nos retrata como especie, no como humanos, sino como un eslabón más. Y no es nada fuera de contexto, al contrario.
es uno de los puntos que más pega del libro. Inclusive siendo una historia de hace más de un siglo, no se va por nada que no sea realista. No se va por nada improbable, ni imposible, o saca algún guionazo de no sé dónde, como determinada historia japonesa, que igual tiene marcianos y lo hace. No. Inclusive el propio autor trata de explicar en ciertos momentos de manera más técnica lo que está pasando y por qué es que está pasando así. Fue algo que me sorprendió y lo considero un gran acierto que hace este título algo bastante memorable. Considero que hubo muchos aspectos que pudieron explorar más a detalle. Hay demasiadas cosas sobre los marcianos y lo que pasó, que tenían un enorme potencial. Pero por el tamaño de la obra, a veces las cosas van muy rápido. No se puede explorar detalladamente. Sin embargo, es algo un tanto superficial. Sigue siendo disfrutable y bueno, lo que yo digo es que pudo haber sido más si lo hubiera querido. O la época hubiera sido distinta. Y sobre la ambientación, este puede que sea el punto de más desventaja de todo el libro. Yo no lo llamaría malo, ni mucho menos, pero sí hay veces en las que se nota la edad que tiene esta historia. A veces se puede sentir que el armamento de la época es muy atrasado, o bueno, más bien casi siempre. Y si fuera hoy en día, los marcianos no tendrían ninguna oportunidad contra la raza humana que hoy tenemos solidificada. Es por eso que valoro los intentos de renovación que se le intentaron dar, como en sus dos películas, en dos siglos diferentes. Como dije, no es algo malo dependiendo de cómo lo veas. Para mí no lo es, pero si planeas leerlo, sí es algo a tomar muy en cuenta antes de comenzar. Realmente hay una inmensa variedad de editoriales que tienen esta historia, ya que es un clásico y sus derechos de autor tienen décadas que ya no existen, al menos hasta donde yo tengo entendido. Yo, por ejemplo, tengo esta edición de Editorial Estados Unidos, que, como dije, no es la mejor, pero es bastante funcional y tiene varios puntos favorables. Una recomendación personal también es Lectorum, que da una buena oferta a cambio de un buen precio, y una buena traducción, que es de hecho una de las cosas más importantes cuando se trata de libros. Pero bueno, ya, en general, ¿qué calificación se lleva este libro? 8 estrellas. Categoría, recomendable. Gracias por haber visto este video de Book Time. Yo soy Alex, y nos vemos en la próxima. Chao. Espera un momento. Si ya leíste el libro, puedes dejarme un like y un comentario diciendo qué te pareció. Eso me ayudaría mucho a comenzar a crecer. Y suscríbete si te gustó el video. Estaré subiendo videos cada semana y si tienes una opinión diferente a la que acabo de decir aquí, también la puedes dejar en los comentarios de abajo. Bueno, sin más que decir, nos vemos en la próxima.